Bienvenidos a una nueva nota para Vía País, La Voz del Interior y Los Andes. En esta oportunidad estamos para hablar de las nuevas restricciones cambiarias que implementó el gobierno. Estoy del otro lado con el economista Javier Milei. Javier, muchas gracias por su tiempo. ¿Todo bien? Buen día, Esteban. Un gusto estar hablando contigo. Igualmente. ¿Cómo definís esta nueva medida del gobierno, este nuevo cepo al dólar? Desde mi punto de vista, el cepo es una medida inmoral implementada por un gobierno claramente liberticida. Es inmoral básicamente porque si vos te ganás tus ingresos con el fruto de tu trabajo, a título de que un político o un gobernante tiene facultades para restringir el conjunto de consumo de bienes que querés comprar. O sea, eso, digamos, en principio digo, es algo muy violento. O sea, que vos no puedas disponer del fruto de tu trabajo salvo en aquellos bienes, digamos, que el gobierno quiere. Es muy loco, ¿no? Digo, es lo mismo que de repente te diga que estés obligado a comprar un determinado bien que produce algún amigo del gobierno. ¿Me entendés? Eso sería un disparate. Bueno, pero acá no te permiten comprar dólares. Entonces la pregunta es, ¿por qué no te permiten comprar dólares? En realidad la gente quiere comprar dólares porque es el mecanismo por el cual usualmente logró proteger el fruto de su trabajo. Es decir, es la moneda que trabaja como reserva de valor en Argentina. Entonces, y es más, digamos, la moneda tiene tres funciones. Es la unidad de cuenta, el medio de pago generalizado, ¿sí? Y la reserva de valor. Digo, cuando vos tenés mucha inflación, digo, lo primero que desaparece como función es la reserva de valor, ¿sí? Y después, digamos, te queda la unidad de cuenta, es decir, los precios en general los fijás en pesos, y el medio de pago generalizado, o sea, lo usás para hacer las transacciones. De hecho, digo, ya algunos precios en realidad se empiezan a guiar por el dólar, por decirlo de alguna manera, cuando el proceso inflacionario es muy profundo y agudo. Es cierto que el gobierno de Macri fue un muy mal gobierno y que luego del resultado de las PASO, la situación monetaria que ya venía muy mal, la situación fiscal que ya venía muy mal, se profundizó. De hecho, durante el gobierno de Macri arrancó el default. Fue un default selectivo porque se defaulteó la deuda de legislación local. Pero el gobierno de Alberto Fernández profundizó ese default, defaulteando la deuda de legislación extranjera. Y que después, digamos, se terminó saliendo del default de una manera súper ineficiente, porque la negociación arrancó con el ministro Guzmán proponiendo $39 y los acreedores pidiendo 55. ¿Y cuánto terminamos pagando? 54.80. Es decir, perdimos inútilmente 9 meses, digamos, para pagar lo que querían los acreedores. Es decir, pero la economía no viene mal de ahora. La economía no crece desde el año 2011. Es decir, ya había problemas durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, digamos, que entre lo mal que venía, digamos, lo profundizó, digamos, durante la gestión del inútil de Kicillof. El macrismo erró todo, y después, digamos, o sea, claramente, el presidente Alberto Fernández se encuentra con una economía fuertemente condicionada, golpeada, ya en default, con cepo, pero en lugar de tomar las medidas que corrijan los desequilibrios, o sea, mandó un conjunto de piromaníacos con lanzallamas a apagar el incendio. Bueno, el resultado es peor el resultado, o sea, te estás poniendo en marcha las políticas heterodoxas. Bueno, lo que te das cuenta es que es aún peor que lo hecho por el gobierno de Macri. ¿Piensa que este nuevo cepo es una medida que llegó para quedarse o es transitoria? Bueno, digo, hay funcionarios del gobierno que dicen que hay que enamorarse del cepo. O sea, yo no creo que sea transitoria. O sea, esta gente tiene un problema, la señora Cecilia Todesca, Culfas y varios de los economistas que rodean al gobierno, pero muy especialmente Cecilia Todesca, que lo enfatiza mucho diciendo que la inflación no es un fenómeno monetario, sino que tiene que ver con el tipo de cambio.
Bueno, habría que avisarle a la señora Todesca que estamos en problemas. Si ella tuviera razón, estamos en problemas. Y te explico por qué, Esteban. Primero porque desde las PASO, cuando el tipo de cambio en promedio está en 40 pesos y ahora el libre está en 145, tuviste una devaluación de más del 250%. Por lo tanto, habría que avisarle a la señora Todesca que tenemos una inflación subyacente de 250 puntos porcentuales. El ministro de Economía, Martín Guzmán... Pinocho. ¿Por qué? Porque es un mentiroso serial. Mintió cuando asumió diciendo que no iba a hacer ajuste y mandó una suba de impuestos por casi 2 puntos del PBI. Y es más, y después justificó, no, ajuste es cuando tocas el gasto público, o sea, inmoral. Digamos, volvió a mentir cuando dijo que habló de default virtual, digamos. En realidad hubo default, digamos, selectivo en el gobierno de Macri y él lo amplificó el default, ¿sí? Después salimos del default. También mintió diciendo que Argentina está en un sendero sostenible, porque para ser sostenible, primero tiene que ser sustentable, es decir, que vos puedas pagar la deuda, y la deuda se paga con superávit primario. Argentina tiene un déficit primario, este año rondará entre 8 y 10 puntos el PBI. ¿De dónde está la sustentabilidad? Y ahora volvió a mentir, hace unos pocos días dijo que no iba a haber recrudecimiento del cepo. Sí, justo esta mañana salió a decir que el dólar blue no es referencia para los precios. Te quería preguntar justamente si coincidís con esto o no. Bueno, es una estupidez mayúscula, una de las tantas estupideces que ha dicho Guzmán en este periodo que lleva como ministro de Economía. Te cuento algo, en Venezuela hay control de cambios, hay un tipo de cambio Mickey Mouse, que es el oficial, y hay uno que es el paralelo, y está, digamos, en cualquier lado, y hay una hiperinflación en Venezuela. La inflación en Venezuela oscila entre 4.000 y 5.000% al año. Llevan más de 33 meses con hiperinflación. Por lo tanto, habría que decirle a Guzmán que todas estas medidas que toman, que están tan alineadas con lo que es el caso venezolano, que de hecho son tan burdos acá que hasta les copian el mismo nombre a los programas y a las medidas. Es tremendo. Y después te dicen que te aparece la mierda de Grabois diciendo no, en realidad el que dice que esto se parece a Venezuela es de mala leche. No, vos sos un imbécil, que es otra cosa, ¿me entendés? En ese sentido, la verdad es que mirá el caso de Venezuela y te vas a dar cuenta que tienen esa discrepancia y sin embargo hay una hiperinflación. Que vaya y trate de testear entonces su teoría, porque lo que está diciendo es una gansada. ¿Y ve como una opción o como una salida, quizá, dolarizar la economía argentina? Bueno, de hecho, con mi colega Diego Giacomini nosotros hicimos una propuesta mucho más profunda que una dolarización, porque vos podés dolarizar como lo hizo, por ejemplo, Panamá o como lo hizo Ecuador. Que dicho sea de paso, Ecuador es de Sudamérica el país con menos inflación, casualmente porque no tiene Banco Central haciendo política monetaria. Sí, de hecho, perdón, en el último mes creo que la inflación fue del 0,2%, si mal no recuerdo. Te vas a acostumbrar a ver siempre esos números en una economía dolarizada. El punto es que solamente se dolarizó la parte vinculada al control monetario. Y con mi colega Diego Giacomini nosotros consideramos que eso es insuficiente, porque en caso de que vos tuvieras una corrida en un sistema de encaje fraccionario, vos no podés emitir dólares, ni siquiera para darle descuentos. Entonces, lo que nosotros consideramos que primero vos tenés que hacer una reforma financiera para crear un sistema anticorrida que se llama Banca Simon, que básicamente es un sistema que tiene encaje del 100% en lo que es los depósitos a la vista, que se llama almacén de valor. O sea, vos vas, dejás el dinero, te cobran un fee, y cuando vos querés te lo llevas. Y por otro lado tenés la banca de inversión, que vas a tener distintos fondos proponiéndote distintas tasas de interés con distintos riesgos, y el propio proceso de mercado determinará quiénes son los que deben sobrevivir o no. Es decir, que una vez que vos pasaste el sistema de encaje fraccionaria a Banca Simon,
vos lanzás la competencia, o sea, te vas a un sistema de banca libre. Una vez que vos tenés eso funcionando, lanzás la competencia de monedas, es decir, que las personas elijan con qué moneda quieren hacer las transacciones. Nosotros con Giacomini creemos que a la luz de la historia argentina, la moneda que han elegido los argentinos es el dólar. Por lo tanto, de confirmarse esto, digamos, la economía pasaría a estar dolarizada y eso implicaría que vos tendrías que tomar los pasivos del Banco Central, honrarlos con los activos que tenga el Banco Central y una vez que haces eso no hay más Banco Central. Entonces, ese día, si querés, te mandamos una invitación para que vengas a presenciar el día que llamamos a Bombita Rodríguez y lo hacemos implosionar para que desaparezca de la faz de la tierra, una institución tan nefasta que le ha hecho tanto daño a la Argentina. El problema para implementar una medida de ese tipo sería, te pregunto, ¿no? El nivel de exportaciones que tiene hoy la Argentina y los pocos dólares que tienen las reservas, ¿esos serían dos como problemas para implementar eso? No, porque el punto es que los argentinos tenemos en el colchón 400.000 millones de dólares. O sea, la inyección monetaria que tendrías en la economía argentina y la posibilidad de disponer de ahorros para poder invertir sería monumental. Podríamos llegar a tener un verdadero milagro económico. Javier, ¿cómo hace alguien, por ejemplo, en este contexto que suena con... ¿Cómo hace en este contexto para comprarse una casa, su primera vivienda? ¿Cómo hace? Es muy divertido porque me acabas de dar la razón. Por eso yo digo, cuando aparece, mirá, la señora Marcó del Pont dijo no, que en realidad hay que hacer transacciones en pesos y habla de las tasas subsidiadas y todo eso. Yo le propuse, la desafié públicamente a la señora Marcó del Pont, que le compraba su casa a 30 años en pesos y a las tasas que ella decía. Bueno, no lo dijo más. Sin embargo, ese guante Cecilia Todesca lo levantó. Dijo, bueno, lo que pasa que si no hay... ella dijo que ella no vendería su casa en pesos, la vendería en dólares si la tuviera que vender, pero después no te deja usar dólares, ¿no? Digo, qué loco. Porque, digamos, ella cree que hay que asignar los dólares que son de otros a la producción, porque los dólares no son del gobierno, son de los exportadores. Entonces, se apropia de los dólares de los exportadores y los quiere usar según en lo que ella considera que sea mejor. Pero al margen de eso, es que entonces dijo, bueno, no, entonces tenemos que tener instrumentos en pesos que tengan tasas de interés positivas. Pero habría que explicarle que el balance del banco, de un banco, tiene dos partes. O sea, por un lado, toma prestado, ¿sí? Y ahí les obligan a los bancos a cobrar una determinada tasa. A pagar una determinada tasa. Y después quieren que presten a tasas subsidiadas. Por lo cual hay una inconsistencia, es decir, te están degradando los ingresos y te están aumentando los costos. O sea, entonces vos lo que haces es que el sistema financiero se comprima fenomenalmente. A ver, si hay algo que está reconocido en el mundo como un fracaso colosal, es el tema de la sustitución de importaciones. Y cuando vos escuchás hablar a la señora Todesca y al señor Culfas, hablan de la sustitución de importaciones. Es más, digamos, en el periodo donde Argentina aplicó la sustitución de importaciones fue cuando se desenganchó del crecimiento mundial. Y ellos dicen que ese experimento fue exitoso. Y que en realidad después ese experimento se lo aniquiló con la llegada del neoliberalismo. Digo, que sería bueno que definan qué es neoliberalismo, porque, digamos, o sea... es un término que no tiene ni pie ni cabeza, porque el liberalismo viene de libertad y no hay nueva o vieja libertad. Hay libertad o no hay libertad. Entonces eso ya les implicaría darse cuenta que al régimen al que hacen referencia no tenía mucho de liberal. Y además también habría que explicarles que el término fue creado en 1939 por Alexander Rostow, que era marxista. O sea, por lo tanto, digamos, está claro que
el término tiene grandes falencias, digo, porque además si las personas de izquierda supieran de economía serían liberales, no serían de izquierda. Es decir, el entendimiento de la economía conlleva a volverse liberal. Te pongo un ejemplo concreto, digamos. Pongámosle que hay una persona que tiene una casa que está alquilando para tener un ingreso extra. En este contexto, ¿qué recomendarías? Por ejemplo, ¿seguir alquilando la vivienda o directamente venderla? Acá hay varios problemas. Primero porque hoy tenés ley de alquileres impulsada por un imbécil deforestado mental como el señor de Lipovetsky, que no entiende nada de economía y que lo único que está haciendo es andar a tratar de alquilar algo hoy. No sabe lo difícil que está. Gracias al imbécil de Lipovetsky, que mandó una ley nefasta. Y Lipovetsky no es oficialista. ¿Me comprendés que el problema está de los dos lados? ¿Me comprendés? Sí, sí, sí. A ver, cuando el impuesto patria, digamos, salió de los imbéciles de la Cámara de Diputados y lo llevaron a la Cámara de Senadores, la oposición, encabezada por la señora Rodríguez Machado, le cambió el nombre. ¿Me comprendés? Kirchnerismo de buenos modales. Es decir, son todos el problema. Y en realidad, a ver, hay algo que es evidente. Si vos vas a comprar una casa por el método que vos quieras, bueno, te diría, mirá, tenés un problema grande, Esteban, porque vos estás hundiendo capital en una economía que maltrata al capital, ¿sí? Tanto por el lado del oficialismo como por el lado de la oposición. ¿O por qué te crees que tenemos un éxodo enorme de empresas? ¿Por qué te crees que pasa eso? Porque justamente porque no se respeta el derecho de propiedad. Es decir, vos te comprarías una casa si después va a venir un señor como Grabois o el señor Alberto Fernández te va a acusar de opulento y te la saca. Sí, sí. Bueno, listo, digamos, o sea, por eso se van las empresas. Sí, a ver, también sos muy crítico del Estado, se sabe, y sobre todo en materia impositiva. ¿Qué impuestos recortarías? Todos, porque los impuestos son un robo. Digamos, la coparticipación, digamos, el modelo que se desarrolla en el año 74 con criterios de distribución del ingreso, equidad, terminó destrozando la provincia de Buenos Aires. Y generó un problema que se llama de correspondencia fiscal, digamos, donde el que recauda no es el que gasta. Entonces, el que recauda tiene todos los costos y el que gasta tiene todos los beneficios. Entonces vos tenés provincias absolutamente inviables donde tenés 75, 80 o 85% de empleado público. Y no hacen nada. ¿Y de qué viven? Y de la guita que le roban a Buenos Aires y a otras provincias, o cómo destruyen a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, digo, y esto no estoy diciendo, digamos, que la reta tenga razón, que no la tiene, eso es otro problema. ¿Me comprendés? Pero, de vuelta, porque la ciudad de Buenos Aires no es una provincia, es un distrito federal. Entonces, cuando se les pasa competencia, se les pasan recursos, nada más. Entonces, el problema fue que Macri le dio lo que no le tenía que dar. Entonces, digamos, si viene otro gobierno y se lo saca, digo, abancátela. ¿Qué opinión tenés de los planes sociales? Pero es que yo creo que las personas que reciben los planes sociales son víctimas. Cuando vos vas al libro que publicamos con Giacomini, Libertad, 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 cuando nosotros hacemos nuestra propuesta de reforma del Estado, nosotros no eliminamos los planes sociales. Javier, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la nota y será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Esteban, un placer enorme hablar contigo.